Hola muchachos, soy el profesor Christian y hoy día vamos a aplicar el concepto de la respuesta en frecuencia en un sistema. Tenemos entonces una función de transferencia de primer orden en la cual tiene un polo ubicado en -7. Lo que vamos a hacer aquí es directamente obtener la respuesta en frecuencia del sistema evaluando el comportamiento tanto en magnitud como en fase de esta misma función de transferencia bajo este set de frecuencias. Tenemos entonces, para evaluar el sistema en el dominio de la frecuencia, primero vamos a obtener su equivalente en Fourier o en su equivalente en frecuencia. Para esto, evaluamos la variable de Laplace en el dominio de Fourier, o sea, S igual a J omega. Entonces aquí evaluamos en J omega donde esté la variable de Laplace en cada parte de la función de transferencia. Entonces sería 10 dividido J omega más 7. Si nos fijamos, tanto 10 como J omega más 7 están expresados en forma rectangular. Por lo tanto, aquí vamos a anotar expresados en coordenadas rectangulares. Esto quiere decir que tanto el numerador como denominador están expresados en la forma parte real y parte imaginaria. Para poder compactar esta expresión, cabe señalar que tenemos las tres formas de representar esta función de transferencia. Entonces, para iniciar, vamos a transformar tanto numerador como denominador en la forma exponencial compleja, en donde se expresaría como la magnitud de este vector exponencial elevado a la j por el ángulo. Bien, como el numerador tiene solamente parte real, sería 10 la magnitud, e a la j tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido la parte real, su ángulo. Y el denominador sería parte imaginaria al cuadrado más parte real al cuadrado, pues son raíz cuadrada. El otro sería e a la j tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido la parte real. Con esto vamos a comenzar entonces a agrupar estos términos. Agruparemos tanto magnitudes como fases de la siguiente manera. Tenemos 10 dividido raíz cuadrada de omega cuadrado más 7 al cuadrado, magnitud, e a la j 0 grados menos tangente a la menos 1 de omega dividido 7, la fase. Entonces aquí vamos a destacar que esto sería la magnitud y esto sería la fase. Y le voy a colocar una pequeña etiqueta para poder recordar las partes de esta expresión. Magnitud, y le vamos a colocar que es la magnitud de esta función de transferencia expresada en el dominio de la frecuencia, y la fase. Entonces ahí le voy a colocar el símbolo que sería la fase de esta función de transferencia. Bien, teniendo entonces la magnitud y la fase, aquí lo vamos a expresar entonces evaluando algunos términos. Entonces me quedaría 10 dividido raíz cuadrada de omega cuadrado más 7 al cuadrado, donde la fase del numerador era 0. Por lo tanto me queda como la fase menos tangente a la menos 1 de omega dividido por 7. Bueno, a continuación voy a tomar la magnitud y la voy a evaluar en cada una de las frecuencias angulares para así ver cómo se comporta la magnitud al variar la frecuencia sobre este sistema. Recordemos que la energía que está siendo aplicada sería directamente una señal sinusoidal con una cierta frecuencia, y eso afecta el comportamiento del sistema en magnitud y fase. Entonces aquí tenemos 10 dividido raíz cuadrada de omega cuadrado más 7 al cuadrado. Entonces planteo de nuevo las frecuencias que había indicado y vuelvo a expresar cómo tengo que evaluar cada una de ellas. Aquí, si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo es colocar qué tengo que evaluar, o sea, directamente la variable omega.
¿ya? Que sería la frecuencia angular. Entonces aquí voy a dejar colocadas todas las expresiones para cada una de las evaluaciones que voy a realizar, porque yo voy a evaluar en esa frecuencia la magnitud. Entonces aquí 20 y 70. Muy bien. Y empezamos los cálculos. Ya. Y ahí la última. Bien. Entonces colocamos los iguales. Bien, ¿está todo? Sí. Ya, ahora sí. Tenemos entonces que evaluamos la magnitud en 0 radianes por segundo y daría como resultado una magnitud de, ahí vemos la calculadora, 1.43. Si lo evalúo en radianes por segundo sería 1.41. Si lo evalúo ahora en 2 radianes por segundo sería 1.37. Y si lo evalúo en 7 radianes por segundo sería 1.01. Si lo evalúo ahora en 20 radianes por segundo sería 0.47. Y si lo evalúo ahora en 70 radianes por segundo sería 0.14. Y si lo evalúo en el último número, que sería 100 radianes por segundo, sería 0.09. Antes de continuar, notemos lo siguiente. Recordemos que el sistema está siendo sometido a una señal sinusoidal. Por lo tanto, la magnitud de este sistema está afectando directamente a la respuesta del sistema por medio de la atenuación o la disminución de su magnitud. Ahora pasamos a evaluar la fase. Entonces aquí expresamos cómo estaba dada la fase, que era menos tangente a la menos 1 de omega dividido 7. Recordar que si vamos a trabajar en grados, colocar la calculadora en grados. Y si vamos a trabajar en radianes, colocar la calculadora en radianes, ¿ya? Entonces aquí expresamos nuevamente las frecuencias. Y aquí entonces vamos a colocar las expresiones de cómo voy a evaluar cada una de las frecuencias en la fase del sistema. Que ahí es donde tengo que evaluar directamente donde está ubicada la variable omega. Entonces aquí colocamos, seguimos para abajo, 20, 7 omega. Entonces aquí sería 20 y aquí sería 70 radianes por segundo y la evaluamos en la fase del sistema. Y por último 100 radianes por segundo le evaluamos en 100. Ahí está. Colocamos los signos igual aquí en cada una de las expresiones y empezamos. Tenemos que en 0 radianes por segundo la fase de este sistema sería 0 grados. Entonces aquí anoto los 0 grados. La fase del sistema ahora con 1 radian por segundo sería menos 8.1 grados, 8.13 grados. En 2 radianes por segundo sería menos 15.94 grados. En 7 radianes por segundo sería menos 45 grados. En 20 radianes por segundo serían, vamos a ver, menos 70.7 grados. En 70 radianes por segundo sería, vamos a ver, 84,2, bueno, 28 grados. Y el último sería menos 85,99 grados. Finalmente,
Vamos a hacer un pequeño ejemplo para poder corroborar y validar lo que estoy diciendo. Tenemos entonces que a entradas sinusoidales, la respuesta entonces sería sinusoidal. Por lo tanto, si la entrada es una entrada sinusoidal de amplitud 2, con una señal que es coseno de una frecuencia angular, vamos a colocar aquí 7 radianes por segundo, al pasar entonces esta forma de energía por el sistema, ahí recordemos entonces que justamente las magnitudes se multiplican y las fases se suman, por lo tanto a entradas sinusoidales la respuesta debería ser sinusoidal. Ahí entonces tenemos 7 radianes por segundo, que sería omega, para evaluarlo tanto en la magnitud como en la fase del sistema. Entonces, teniendo esa frecuencia angular, vamos entonces primero a evaluar la magnitud, que producto de esta señal sinusoidal y la frecuencia a la cual está oscilando, el sistema está provocando una atenuación de 1.01 y el desfase que está provocando sería de menos 45 grados con respecto a la entrada. Por lo tanto, la respuesta del sistema sería que la amplitud de la señal de entrada estaría ponderada por 1.01, entonces 1.01 por 2, coseno de la misma frecuencia, menos los 45 grados que provoca de inercia o desfase este mismo sistema, producto de su respuesta en frecuencia. Entonces sería 2.02 ahí, coseno de 7 radianes por segundo por t menos 45.